Vamos a iniciar la clase. Bien, vamos a ir retomando respecto de la demanda. Veíamos la clase pasada los determinantes de la demanda. Estos determinantes pueden estar sujetos al precio de otros bienes relacionados, a la renta o ingreso de los consumidores y a los gustos, expectativas y población. Ya sabemos, por supuesto, que la demanda es la relación entre el precio y la cantidad consumida de un bien. Sabemos que tiene pendiente negativa, por lo tanto, a menor precio, mayor cantidad consumida. Respecto del precio de otros bienes, sabemos también que cuando la cantidad demandada o el precio de un bien sustituto aumenta, la cantidad demandada disminuye. Eso hace que la cantidad demandada del bien sustituto aumente manteniéndose el precio constante, como lo podemos ver en la gráfica. Esto pasa, como en el ejemplo, con las gaseosas del jugo, con el azúcar y el endulzante, con el café y el té, la margarina y mantequilla, etcétera. Ese tipo de bienes que están relacionados afectan de esta forma. Ahora, respecto del precio de otros bienes relacionados, como los bienes complementarios, el alta del precio de uno de ellos provoca la reducción del otro. Para obtener algo es necesario consumir también del otro bien, ¿sí? Por ejemplo, el néctar y el azúcar. Tenemos también la situación respecto de las raquetas de tenis y las pelotas de tenis, etcétera. Ahí tenemos bienes que se consumen en conjunto. Por lo tanto, el aumento o disminución de uno de esos bienes genera el aumento o la disminución del bien consumido de ambos bienes, aunque uno de ellos mantenga el precio constante. Y los bienes independientes ya sabemos que no tienen relación entre uno y otro. Por lo tanto, el aumento o disminución del precio en uno de ellos no afectará la demanda del otro bien, dado que no tienen relación alguna. Ahora, si se aumenta o disminuye la renta de los consumidores o el ingreso, también se genera un movimiento en la curva de demanda, o un desplazamiento en la curva de demanda sujeto al tipo de bien. Si es un bien normal, aumentará la demanda de un bien si es que hay un aumento de los ingresos. Si es un bien inferior, disminuye la demanda de este bien si hubiese un aumento en la renta. Y en los bienes neutros se mantiene la demanda constante a pesar de un incremento en el ingreso. Aquí tenemos en la gráfica, ¿cierto?, la demanda del bien normal cuando hay un aumento de renta, que tiende a desplazarse la curva y aumenta la demanda, y en el bien inferior hay una disminución. Ya veíamos algunos ejemplos que están aquí anotados, como el alimento o la ropa costosa respecto de un bien normal, y en un bien inferior la comida rápida o puede ser la ropa usada. Y por supuesto que los cambios en la demanda también están dados por los gustos o preferencias, como la moda, las creencias, los cambios culturales, etc. Cada vez que sale una moda nueva, por supuesto, la demanda de estos artículos aumenta o también eventualmente por temporadas. Aquí tenemos el ejemplo de una campaña publicitaria en contra de un bien, por lo tanto esto hace que cambien los gustos dependiendo del bien del que se trate, disminuye la cantidad demandada. Lo mismo pasa con los productos de moda, en donde vemos que aumenta la cantidad demandada. Las expectativas también son un componente que genera un cambio en la demanda. Los consumidores varían el consumo basado en los valores esperados de renta-precio. Esto pasa muchísimo, muchísimo, y aquí está ese ejemplo con la gasolina. Cuando va a aumentar la benzina, por lo general los conductores van el día antes a llenar su estanque para capear el aumento de precio. Por lo tanto, la demanda aumenta respecto de las expectativas. También pasa lo mismo, se genera un cambio en la población. Si el número de consumidores de mercado cambia, la demanda por supuesto cambiará.
La demanda de helados, como dice aquí, disminuye al terminar la temporada estival, o en invierno la demanda por algunas frutas también baja. Vamos a ver un pequeño ejercicio respecto de la demanda. Aquí tenemos una tabla de precio y cantidad demandada de plátano. Tenemos los datos de precio 1 y precio 2, y demanda 1 y demanda 2, como para empezar a iniciar este ejercicio, que es un ejercicio básico. Tenemos abajo la función para encontrar la función de demanda. Tenemos que la pendiente, como ustedes saben, se genera con precio menos precio 1. Por lo tanto, el objetivo es encontrar la función de la demanda con los datos dados. Entonces, primero encontramos la pendiente, que está dada, como veíamos en la fórmula anterior, por I menos sub I sub 1 igual a la pendiente de X menos X1. Si reordenamos con demanda y oferta, siempre recuerden que el precio va en el eje Y y la demanda o la cantidad demandada en el eje X. Vamos a tener entonces que nuestra función para encontrar la pendiente será x2 menos x1 dividido en y2 menos y1. Si reemplazamos los datos, vamos a tener la demanda 2 menos la demanda 1, dividido en el precio 2 menos el precio 1. Estos datos ya los tenemos a propósito de la tabla. Por lo tanto, solamente reemplazamos y nos va a dar que la pendiente es menos 10. Recuerden que la demanda o la curva de demanda tiene pendiente negativa, por lo tanto, es razonable que nos dé menos 10. Ahora, para encontrar la función de demanda, tenemos la demanda menos demanda 1 igual a la pendiente. Reemplazamos los datos que tenemos, sabemos que la demanda inicial es 100, por lo tanto reemplazamos en el resto y nos va a quedar que la función de demanda es igual a D menos 100 igual a menos 10P más 500. Despejamos, por supuesto, términos iguales, pasamos al otro lado con signo positivo y nos va a dar que la función de demanda o la ecuación de demanda es demanda igual a menos 10P más 100. Por lo tanto, si comprobamos dándole valores a P, tenemos que cuando el precio es 50 y hacemos el reemplazo, vamos a encontrar que la cantidad demandada es 100. Ahora, si el precio es 40, vamos a encontrar que la cantidad demandada en ese caso es 200. Por lo tanto, si graficamos esta función, vamos a encontrar un gráfico como este. Cuando el precio es 50, la cantidad demandada es 100. Cuando el precio es 40, la cantidad demandada es 200. Tenemos, por supuesto, que la curva de demanda, si el precio es 0, va a ser de 600 unidades, ¿verdad? Y si la cantidad es 0, el precio va a ser de 60 pesos. Eso es, si es que hacemos, si despejáramos precio, nos queda que el precio en el eje va a ser de 60 si la cantidad demandada es 0, y si el precio es 0, la cantidad consumida va a ser de 600. Este es el tipo de ejercicios que pudiera darse en la siguiente prueba, a propósito de iniciar el ejercicio con una tabla dada de cantidad demandada. Ahora, también hay ejercicios como los que vimos anteriormente, que tienen que ver con encontrar la función de demanda solamente con los datos de precio, ingreso, etc. Ya revisamos elasticidad. Estuvimos viendo, ¿cierto?, que la elasticidad es el cambio porcentual en la cantidad demandada de un bien, que se divide por el cambio porcentual del precio. Esto significa que evaluamos cuán sensible es la cantidad que se demanda de un bien con un aumento porcentual del precio o disminución porcentual del precio. Esa es la relación que se busca respecto de la evaluación de la elasticidad en el precio de la demanda.
cualquier elasticidad que busquemos, ya sea elasticidad en un punto, elasticidad cruzada, elasticidad de ingreso, elasticidad de precio, tiene que ver cómo responde la cantidad demandada a una variación porcentual en el precio o en el ingreso. Por lo tanto, las fórmulas respecto del precio son las que aparecen aquí, con variaciones discretas. En la primera podemos encontrar con una derivada simple respecto del precio y la cantidad, o la variación porcentual que existe entre la cantidad y el precio demandado. Aquí tenemos un pequeño ejemplo respecto de lo que estamos planteando, y podemos ver que la elasticidad es una elasticidad unitaria, dado que a una pequeña disminución de precio, la cantidad demandada obedece a una proporción similar. Cuando es una elasticidad inelástica, encontramos que a una variación de precio, la cantidad demandada varía de una manera mucho más discreta que unitaria. Y en una demanda elástica, vemos que una disminución del precio genera un aumento en la demanda mucho más amplia o mayor a 1. Ahí podemos ver en el gráfico que la cantidad demandada es, lo voy a poner en estos términos, es casi igualitaria respecto de la cantidad demandada y el precio. Cuando es inelástica, la cantidad demandada es mucho menor que el movimiento en el precio, y cuando es elástica, la cantidad demandada es mayor que el movimiento en el precio. Por lo tanto, esto mide la sensibilidad respecto de un movimiento en el precio. En la demanda perfectamente inelástica, ya sabemos que a un movimiento de precio la cantidad demandada permanece constante. Y en una demanda perfectamente elástica, también vemos que a un precio dado, la demanda será la cantidad que se necesite o se requiera independiente del precio. ¿Ya? Si yo requiero comprar lentes ópticos o lentes de contacto de una graduación determinada, el precio no me va a generar que yo compre más o menos, sino que tengo que comprar lo que necesito. Aquí tenemos un ejemplo que indica que si el precio de un barquillo de helado se incrementa de 90 a 110 y la cantidad demandada cae, entonces la demanda es inelástica o la demanda es elástica. Tenemos acá el ejercicio resuelto más abajo. Sabemos que tenemos los valores ya determinados, por lo tanto lo único que hacemos es reemplazar. La fórmula ya la conocemos, por lo tanto vamos a tener menos 10 dividido en 20, lo que nos va a dar en valor absoluto 0,5. Esto significa que al aumentar el precio del helado de 90 a 110, se genera una disminución solamente de 10 unidades de helado consumido. Ahora, en este caso, tenemos una elasticidad de 1,66, lo que significa que al aumentar el precio de 90 a 110, vamos a tener una disminución en la cantidad demandada mucho mayor que en el caso anterior. La elasticidad de precio en un punto se genera con la fórmula que vemos aquí. Aquí tenemos los datos dados, ¿verdad? Un precio 12 se consumen 2 unidades, por lo tanto tenemos el reemplazo, nos da que la elasticidad en el punto es mayor a 1, por lo tanto es una elasticidad que no es lo mismo que pendiente, ya sabemos, pero hay una curva elástica. La elasticidad de precio, sabemos que la demanda varía según la cantidad de tiempo. Podemos tener elasticidad a corto y largo plazo. La mayoría de los bienes y servicios, la elasticidad a corto plazo es menor que a largo plazo. Ya vimos el ejemplo de la gasolina. Y otros bienes que son más duraderos, la elasticidad a corto plazo es mayor que a largo plazo. Por ejemplo, el caso de los automóviles, que tienen una durabilidad mayor. Aquí podemos ver la relación elasticidad y la relación gasto total. Aquí vemos que la elasticidad en la curva o en la recta de demanda va generando distintos tramos, ¿no?
respecto del ingreso total. Ya vimos este ejercicio, podemos ver además la variación del ingreso o gasto en la demanda. Sabemos que la variación del precio provoca una gran variación en la cantidad demandada cuando el gasto puede aumentar en una demanda elástica, pero por otro lado la variación de un precio provoca una pequeña variación en la cantidad demandada si el gasto disminuye. Cuando es una curva o tiene una elasticidad inelástica. En la demanda perfectamente elástica ya sabemos cuál es el movimiento, que aumenta independiente de precio, y en la demanda perfectamente inelástica también sabemos que la cantidad demandada se mantiene respecto del aumento de precio o ingreso. Y la elasticidad de renta o ingreso indica la variación porcentual en la cantidad demandada de un bien cuando la renta e ingreso varía en un 1%. Nuevamente tenemos que lo que estamos midiendo es cuál es el movimiento en la cantidad demandada respecto de una pequeña variación en la renta. Entonces tenemos la fórmula como la variación porcentual en la demanda respecto de la variación porcentual en el ingreso. Cuando es un bien inferior, la elasticidad es menor a 0. Cuando es un bien normal o superior, es mayor a 0. Cuando son bienes de primera necesidad, se mueven entre 0 y 1. Cuando es un bien de lujo, por supuesto, es mayor a 1. Y cuando es un bien neutro, como la sal, es igual a 0. La elasticidad precio cruzada de la demanda indica la variación porcentual que experimenta la demanda del bien X cuando el precio del bien Y varía en un 1%. Y aquí también tenemos la clasificación de bienes según la elasticidad cruzada. Tenemos que si es menor a 0, el bien X y el bien Y son bienes complementarios, como el pan y la mantequilla. Si es igual a 0, son bienes no relacionados. Y si es mayor a 0, el bien X y el bien Y son bienes sustitutos. Por ejemplo, la margarina y la mantequilla. Recuerden que en esos casos los movimientos de los bienes sustitutos es que aumenta la cantidad demandada de el otro bien si es que el primero aumenta precio. Vamos a ver un ejercicio. Estos ejercicios, como les dije ya el otro día, están alojados en la plataforma, por lo tanto, vamos a revisar un ejercicio que es el que está aquí. Hola a todos y a todas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la elasticidad, en particular sobre la elasticidad de la demanda y su aplicación. Hablaremos primero del concepto de elasticidad. Supongamos que quieres medir el efecto que tiene el tiempo de estudio en la nota final de tu próxima prueba. Tienes datos anteriores, por lo tanto construye un gráfico que podría ser similar al siguiente. Vemos que el efecto que tiene la hora de estudio sobre tu nota final no es un efecto lineal. El aporte que tiene una hora de estudio más va a depender de lo que has estudiado. Por ejemplo, cuando tú estudias de 2 a 3 horas, el aumento en tu nota prácticamente es de 10 puntos, como lo vemos acá. En cambio, cuando ya llevas estudiando 17 y pasas a estudiar 18 horas, el efecto sobre tu nota ya es claramente menor. Por lo tanto, podríamos estar interesados en cuantificar este efecto, es decir, por cada hora de estudio adicional, ¿en cuánto aumenta la nota final? Tendríamos dos opciones. La primera es lograr medir la pendiente de esta curva, y así podríamos estar tratando de ver la forma en que las horas de estudio afectan a la calificación final. Esta es una forma de poder medir un efecto de una variable sobre otra, en este caso medir la pendiente de la gráfica que estamos analizando. Otra opción, que es la que nosotros vamos a estudiar en este video, se llama la elasticidad. La elasticidad tiene la característica de que nos sirve para medir efectos, pero estos efectos se miden en términos porcentuales. Por lo tanto, no vamos a considerar las unidades de medida. Por ejemplo, en este caso, no vamos a considerar si es que la calificación final está medido de 0 a 100 o
si está medido de 1 a 10, o si está medido de 1 a 7. O las horas del día, perdón, o el tiempo de estudio del día no nos va a interesar si está medido en minutos, horas, o lo que sea. Lo que nos va a interesar acá es si mi estudio aumenta en un porcentaje de, por ejemplo, un 1%, ¿en qué porcentaje se va a ver afectada la nota final? Como vemos entonces, y como lo vamos a ver también en detalle a lo largo del video, la elasticidad es diferente a la pendiente, ambas nos sirven para medir efectos, pero en el caso de la elasticidad tiene la característica de que además nos permite aislar las unidades de medida de cada variable. En particular, vamos a estar interesados en la elasticidad de la demanda. La elasticidad de la demanda la podemos entender de mejor forma si es que consideramos lo que es la función de demanda. Sabemos que la función de demanda en este caso nos va a estar indicando de qué depende la cantidad que esta persona quiere comprar del bien X. Y lo que estamos diciendo es que va a ser una función del precio de X, del precio del mismo bien, del precio de otros bienes representados en el bien y también va a depender del ingreso. Entonces, la elasticidad de la demanda nos va a indicar cómo cambia porcentualmente la cantidad demandada ante variaciones porcentuales en alguno de sus determinantes. ¿Cuáles son los determinantes? El precio del bien, el precio de otros bienes representados en el bien y, en el precio del bien y el ingreso. Por lo tanto, vamos a tener tres principales elasticidades de la demanda. La elasticidad precio de la demanda, la elasticidad ingreso de la demanda y la elasticidad precio cruzado de la demanda. Comencemos con la elasticidad precio de la demanda. Esta elasticidad nos va a indicar cómo cambia porcentualmente la cantidad demandada ante variaciones porcentuales en el precio del bien. La podemos calcular de esta forma dando una derivada parcial de la función demandada ante variaciones porcentuales en el precio del bien. En sí, la elasticidad nos va a estar indicando cómo reacciona, con qué sensibilidad reacciona la cantidad demandada ante variaciones porcentuales en el precio del bien. Por lo tanto, esta forma también nos sirve para interpretar la elasticidad. Y por último, tenemos una forma más discreta para calcular la elasticidad. Una vez que tengamos dos puntos, dos cantidades y dos precios, podemos calcular la elasticidad precio de la demanda de esta manera. Para todas las elasticidades nos va a interesar calcular el signo que va a tener esta elasticidad. Para el caso de la elasticidad precio de la demanda, para evaluar el signo, sabemos que tanto un precio como una cantidad van a ser positivos. Así que toda esta fracción de acá es positiva. Lo que tenemos acá, en la otra fracción, tenemos la pendiente de la curva de demanda. Como sabemos en términos generales, la pendiente de la curva de demanda es negativa, ya excepto para el caso de los bienes Giffen, que para este video los vamos a dejar aparte. Así que vamos a suponer que esta pendiente siempre es negativa, por lo tanto todo el valor de la elasticidad precio de la demanda va a ser negativa. Ahora, como siempre va a ser negativa para el caso general, normalmente nosotros la colocamos en valor absoluto. Clasifiquemos la elasticidad dependiendo de los valores que tiene. Supongamos primero que nos da un valor igual a 1 la elasticidad, independiente del método que utilicemos para calcularla, que los tres métodos nos debiese dar exactamente el mismo valor. Supongamos que nos da un valor igual a 1. Cuando la elasticidad precio de la demanda sea igual a 1, le llamamos elasticidad unitaria o curva de demanda con elasticidad unitaria. En este caso, por ejemplo, supongamos que la Coca-Cola aumenta de precio en un 10%. Ante este cambio en el precio, se observa que los consumidores bajaron su consumo exactamente en un 10%. Es decir, cómo reacciona la cantidad demandada ante variaciones porcentuales en el precio,
cuando tenemos elasticidad unitaria, está reaccionando exactamente en el mismo porcentaje. El precio del bien aumenta en un 10% y la cantidad demandada disminuye en un 10%. Los efectos son contrarios y por lo tanto el signo es negativo, pero como lo estamos considerando valor absoluto, lo colocamos como un valor de 1. Entonces, en este caso, cuando la elasticidad precio de la demanda sea igual a 1, hablamos de elasticidad unitaria. Podemos tener otro caso, es un caso más extremo, cuando hablamos de una curva de demanda perfectamente inelástica. En esta situación, no hay ningún tipo de reacción de la cantidad demandada ante variaciones en el precio. El precio puede aumentar o disminuir en un porcentaje cualquiera y la cantidad demandada no se va a mover. Por lo tanto, de esa forma, hacemos que esta fracción nos dé igual a 0. En este caso, cuando hablamos de perfectamente inelástica, nos estamos refiriendo a una situación donde no hay reacción de la cantidad demandada ante variaciones en el precio. El caso contrario, cuando hablemos de una curva de demanda perfectamente elástica, nos vamos a estar refiriendo a una situación donde existe una completa reacción. El precio se modifica un poco y el consumidor cambia completamente sus preferencias o cambia completamente el consumo del bien X. Aquí decimos que hay una curva de demanda perfectamente elástica y nos referimos que hay una sensibilidad o una reacción extremadamente alta ante las variaciones en el precio. Otras situaciones intermedias que son un poco más realistas, por ejemplo, cuando la elasticidad precio de la demanda se encuentra entre 0 y 1, vamos a decir que tenemos una curva de demanda inelástica. En esta situación, como hablamos de que la elasticidad se refiere a la sensibilidad de la cantidad demandada ante variaciones en el precio, cuando hablamos de una curva de demanda inelástica estamos hablando de que no tiene mucha sensibilidad. Veamos un ejemplo. Supongamos entonces que la Coca-Cola aumenta en un 10% su precio. Ante este cambio en el precio, los consumidores van a bajar su consumo en tan solo un 5%. Entonces, fíjense que hay una menor sensibilidad de la cantidad demandada ante cambios en el precio, porque el precio está aumentando en un 10%, pero la cantidad demandada solamente está cambiando en un 5%. En este caso, decimos que la curva de demanda es inelástica. Por otra parte, tenemos el caso en que la curva de demanda sea elástica, y esto va a ser cuando el valor sea mayor que 1. En esta situación, como el concepto de elasticidad se refiere a una sensibilidad, vamos a estar hablando de que existe una mayor sensibilidad del consumidor ante cambios en el precio. Por ejemplo, supongamos que la Coca-Cola aumenta en este caso un 10%, igual como todo el rato que hemos estado haciendo este ejemplo. Ante este cambio en el precio, ahora, ya que tenemos una curva de demanda elástica, el consumidor va a cambiar su consumo, va a dejar de consumir este bien en un 20%. Hay una mayor sensibilidad, el precio aumenta en un 10% y el cambio en la cantidad demandada es de un 20%. En este caso hablamos de una curva de demanda elástica. Ahora vamos a estudiar la elasticidad ingreso de la demanda. La elasticidad de ingreso de la demanda nos va a indicar cómo cambia porcentualmente la cantidad demandada ante variaciones porcentuales en el ingreso. Se calcula de esta forma como la derivada parcial de la función de demanda con respecto al ingreso por el ingreso dividido en la cantidad demandada para poder obtener esto en variaciones porcentuales. También lo podemos ver como la variación porcentual de la cantidad demandada ante variaciones porcentuales en el ingreso, y también lo podemos calcular, ¿cierto? Que si es que tenemos dos puntos o dos ingresos y dos cantidades, podemos calcular la elasticidad entre esos dos puntos. También en esta situación nos va a interesar el signo que tenga esta elasticidad, y el signo de esta elasticidad nos va a permitir clasificar los bienes. Como vemos acá, tenemos el ingreso y tenemos una cantidad, ambos son positivos, y lo que tenemos acá a la izquierda, en esta fracción, tenemos la pendiente de la curva de Engel. La curva de Engel es la curva que relaciona el ingreso con la cantidad demandada de este bien. Cuando, dependiendo del signo que tengamos, por ejemplo, si esto es mayor que 0, si la pendiente de la curva de Engel es mayor que 0, y por lo tanto toda la elasticidad va a terminar teniendo un valor mayor que 0, vamos a estar hablando de que el bien X es un bien normal. Y por lo tanto la curva de Engel va a tender a tener pendiente positiva. Un bien normal es un bien que cuanto aumenta el ingreso, aumenta la cantidad demandada.
o que cuando disminuye el ingreso, disminuye la cantidad demandada. Eso estamos hablando de un bien normal. Tiene una relación positiva entre ingreso y cantidad demandada. Ahora, resulta que si esta pendiente es negativa, la pendiente de la curva de Engel es negativa, toda la elasticidad de ingreso de la demanda va a tener un valor menor que cero. Y en esa situación hablamos de un bien inferior. Un bien inferior ocurre cuando aumenta, un bien inferior tiene la característica de que cuando aumenta el ingreso, ahora disminuye la cantidad demandada. Ahora yo tengo más ingreso y quiero comprar menos de ese bien. O tengo un mayor nivel de ingresos y yo decido comprar menos de ese bien. Ya, en ambas situaciones, ya sea que aumentemos el ingreso y queramos comprar menos, o disminuya mi ingreso y queramos comprar más, en ambas situaciones nos estamos refiriendo a un bien inferior, cuando la relación que existe entre cantidad demandada e ingreso sea una relación negativa. Y puede ocurrir que tengamos un bien o que esta derivada parcial nos dé igual a cero, cuando no existe una relación entre la cantidad y el ingreso. En esa situación decimos que tenemos un bien independiente. Lo colocamos entre comillas porque sabemos muy bien que no existe un bien que sea absolutamente independiente, porque siempre va a depender un poco del ingreso que tengamos para consumir cierto tipo de bien. Pero en esta situación, la curva de Engel, en el caso que tengamos un bien independiente, se debiese ver de esa forma. Es decir, la cantidad demandada que nosotros vamos a comprar de este bien va a ser independiente del nivel de ingreso. ¿Cómo cambia porcentualmente la cantidad demandada ante variaciones porcentuales en el precio de otro bien? Se calcula como la derivada parcial de nuestra función de demanda con respecto al precio del bien Y o con respecto al precio de otros bienes por el precio de otros bienes dividido por la cantidad. Así obtenemos cierto esto en términos porcentuales. También lo podemos calcular como la variación porcentual en la cantidad demandada de X ante variaciones porcentuales en el precio de otros bienes. Y también si tenemos dos puntos, podemos calcular la elasticidad precio cruzada de esta manera. Al igual que en todas las elasticidades que hemos visto hasta el momento, nos va a interesar el signo de esta elasticidad. Acá tenemos un precio que va a ser positivo, una cantidad que va a ser positiva, por lo tanto todo va a depender de lo que tengamos acá. Lo que tenemos acá es la pendiente de la curva de demanda cruzada. Y como sabemos, si la pendiente de la curva de demanda cruzada es positiva, es mayor que cero, vamos a tener bienes sustitutos. Y en ese caso, la pendiente de la curva de demanda cruzada, que es la curva que relaciona la cantidad demandada con respecto al precio de otros bienes, va a tener una pendiente positiva. Es decir, si el precio del otro bien está aumentando su precio, la cantidad demandada por el bien X va a aumentar. Por ejemplo, tendríamos el caso de la Pepsi y la Coca-Cola. Si es que la Pepsi está aumentando su precio, como la Pepsi y la Coca-Cola son bienes sustitutos, entonces la demanda por Coca-Cola va a aumentar a medida que el precio del bien Y, en este caso la Pepsi, vaya aumentando su valor. También puede ser el caso, ¿cierto?, que la pendiente de la curva de demanda cruzada sea negativa, y en esa situación vamos a tener bienes complementarios. Y la pendiente entonces va a ser negativa de la curva que relaciona el precio de otros bienes con la cantidad demandada. En este caso, por ejemplo, podría ser la palta con el pan, donde observamos que si la palta comienza a bajar de precio, es posible que mi demanda por pan aumente si es que estos dos bienes me gusta consumirlos de forma conjunta. Por lo tanto, esto estaría representando a dos bienes que sean complementarios. También puede ocurrir que no exista relación entre estos dos bienes, es decir, que el precio de Y no tenga ningún impacto sobre la cantidad demandada del bien X. En esta situación, la curva de demanda cruzada y esta elasticidad precio cruzada va a obtener un valor igual a cero, y la curva de demanda cruzada va a ser totalmente vertical. En esta última sección hablaremos sobre algunos estudios que utilicen la elasticidad dentro de su análisis. Comenzaremos con un estudio relacionado al nivel de desarrollo de los países latinoamericanos. El libro de Bertola y Ocampo, El desarrollo económico de América Latina desde la independencia, donde ellos esbozan una explicación de el no desarrollo de las economías en América Latina. Ellos mencionan lo siguiente: el problema básico de los países primarios exportadores
es que sin importar cuánto apuesten a la promoción de sus exportaciones, enfrentarán una elasticidad de ingreso de la demanda de las importaciones mayor que la que logren sus exportaciones, con lo cual la balanza comercial siempre estará en deterioro. Para el caso de Chile, entre los años 1870 y 2008, ellos estiman una elasticidad de ingreso de las importaciones de 2 y de las exportaciones de 1,7. Y para el caso de Latinoamérica, estiman una elasticidad de ingreso de las importaciones de 2,18 y de exportaciones de 1,89. ¿Qué es esta idea en general? Lo que están indicando es que la elasticidad de ingreso por importaciones, es decir, lo que está aumentando las importaciones a medida que aumenta el ingreso de nuestro país, va a terminar siendo siempre mayor el aumento de las importaciones de lo que lo hacen las exportaciones. Por lo cual, nuestra balanza comercial, que en términos resumidos podemos decir que es la diferencia entre lo que exportamos y lo que importamos, siempre va a terminar siendo